Existe un elemento que hasta ahora no hemos mencionado, pero que es fundamental para entender el desarrollo de no solamente de este caso particular, sino de en general los enfrentamientos y conflictos de diversa especie cuando son de gran envergadura. Y este elemento es recordar que los enfrentamientos generalmente no están motivados por los intereses de los pueblos o de la gente o de los habitantes de una región. Habitualmente los intereses predominantes, los intereses de las élites, son los que determinan eventualmente la existencia de un enfrentamiento. Y también esto se verifica en la disposición de lo que hace al desarrollo del propio enfrentamiento en términos bélicos. Y el resultado de los enfrentamientos militares tiene que ver con cómo se plantea el determinado conflicto y esto, insisto, tiene muchas veces que ver con los intereses de las élites. Cuando una situación se prolonga en el tiempo y los pueblos implicados no encuentran recíprocamente y en ningún caso un beneficio particular en una situación de conflicto, de dominación, de explotación, lo que hay que verificar es cuál es el rol de las élites, cuál es el interés de las élites y en este sentido sí puede establecerse algún tipo de determinación de lo que está ocurriendo en esos términos. Por eso cuando se generaliza algo que advertíamos allá al comienzo acerca de los intereses que pueda tener una población determinada, sea para discriminarla o para establecer una determinada política, lo que se debe apreciar es, en primer lugar, es cuál es la división interna del poder en ese colectivo, en esa comunidad, en ese pueblo, en esa nación, en ese estado. La jerarquía de poder y el tipo de estructuración de poder nos va a informar mucho acerca de por qué y cómo se va a desarrollar un determinado conflicto. Esto es tan frecuente que se pierda de vista que a veces incluso sociológicamente olvidamos decirlo. También hay que expresar que como las élites tienen, por un lado, una determinada perspectiva de sí mismas que no siempre es elitista. En ocasiones las élites honestamente intentan representar intereses generales, pero la propia lógica de existencia de jerarquías sociales produce que haya diferencias entre los intereses de las élites y de la población en general. Eso por un lado. Pero, por otra parte, incluso si la élite es perfectamente consciente de que tiene intereses particulares, lo más lógico en términos de evitar conflictos internos es presentar el interés particular de la élite como un interés general. Entonces, uno podría decir, ¿cuál es, en principio, el interés del sionismo? En este caso, uno podría decir que ha existido una élite intelectual en Europa ya a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que no es la que ha llevado adelante la colonización. La colonización fue llevada adelante por gente que venía de diferentes situaciones y en general el asentamiento, la Yishuv judía en Palestina, estuvo conformada por gente que venía de situaciones realmente malas, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido hay que entender que el modo en que se desarrollan los acontecimientos tal vez no fue el mejor en función de la disposición demográfica, porque no estuvo planificada en ese sentido. Y sin embargo, sí se puede apreciar que unas determinadas élites de poder, dentro del sionismo, dentro del mundo árabe, dentro de las potencias occidentales, el Imperio Británico como actor principal, y otros, francés en su momento, las políticas norteamericanas más adelante, tienen que ver con los intereses de cada una de estas élites. De la misma manera se explica la falta de atención relativa al tema por parte de algunos países árabes que están o alineados con los intereses de los Estados Unidos, como la monarquía saudí, o bueno, temen una reacción de Occidente en caso de apoyar con demasiado énfasis a movimientos como la Organización de Liberación de Palestina en su momento, de Hezbollah o Hamas, o incluso a la propia Autoridad Nacional Palestina en el presente. Mientras que otros países con abiertos conflictos con los intereses occidentales
me refiero nuevamente a las élites de esos países, como Irán, estando en un estado de conflicto, bueno, pueden de alguna manera operar más abiertamente, en este sentido, financiando a organizaciones como Hezbollah o sosteniendo el aparato político-militar sirio en la actualidad que está destrozado, mientras que otros países con relativa debilidad o desinterés en la situación, el caso de Jordania o el caso de Egipto, pueden haber optado por una política mucho más moderada y esto implicó cierto abandono del pueblo palestino. Uno puede ver en la situación actual que se intenta hacer la separación entre Hamas como élite de poder en Gaza de la población palestina local. Pero el resultado igual es que son soldados israelíes los que atacan, con mayor o menor tecnología, y población palestina la que muere, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces sí se transforma en una guerra entre pueblos cuando, insisto, lo que hay que observar en primer lugar es el movimiento y el interés de las élites que se refleja en la actitud de los pueblos. En todo caso, por la capacidad diferencial y superior que suelen tener las élites para imponer una determinada línea político-ideológica, lo cual en Israel ha tenido varias vertientes, desde la extremista religiosa a la militarista laica, pero que se han orientado en la misma línea. Y la razón de esto es el ya tradicional, por decirlo así, de prácticamente un siglo de militarismo nacionalista, que es lo que impera en la sociedad israelí. Quiero decir, incluso aquellas personas que desean en Israel la resolución pacífica del conflicto han sido preparadas tanto ideológica como militarmente para participar eventualmente del conflicto, porque está presente en la idiosincrasia general de la educación israelí. El nacionalismo es extremadamente fuerte en todas sus versiones y el sionismo en particular juega un papel importante en sostener el nacionalismo particular de Israel en las comunidades dispersas y en las relaciones internacionales de Israel, al remarcar la condición central del sionismo en el judaísmo contemporáneo, algo que no es compartido ni por todas las comunidades judías del mundo, ni por todas las vertientes ideológicas judías, aunque ciertamente en la graduación del sionismo en general, desde la simpatía al apoyo militante o a la participación directa en las políticas del Estado de Israel, entiendo que sigue siendo mayoritaria en las comunidades judías dispersas. Entonces, situado ya en el siglo XXI, lo que vemos es una situación irresuelta en donde los problemas avanzan. Ya a lo largo del siglo XXI no encontramos rutas a la paz, como fueron en su momento la ruta de los acuerdos de Oslo, o toda la larga serie de negociaciones con la última etapa de Yasser Arafat, e incluso la relativa tranquilidad que se ha vivido en el Banco Occidental no es sino una admisión de la derrota militar de la Autoridad Nacional Palestina o de la Organización Palestina, porque es muy poco lo que han podido hacer en el Banco Occidental contra el avance permanente de los asentamientos, que han variado de ser asentamientos civiles de ocupación, siempre apoyados por una fuerza militar, a una auténtica red de asentamientos cívico-militares, mucho más reforzados ideológicamente por el integrismo religioso de muchos de sus integrantes, que lleva a una situación tremendamente endeble de la Autoridad Nacional Palestina, pero sobre todo de las posibilidades de la población palestina de movilizarse en ese territorio. Mientras que en este periodo del siglo XXI, la Franja de Gaza quedó en buena medida en manos, se suele decir, de esa élite político-militar que es el movimiento Hamas, no vinculada tanto a Irán, sino a un movimiento islámico panarabista, la hermandad musulmana, pero con visos muy particulares y un desarrollo muy singular internamente, precisamente por las condiciones de organizaciones, sobre todo una organización de resistencia armada, que ha desarrollado su actividad en la forma que habitualmente se suele denominar terrorismo, denominación que yo detesto
porque pensar en términos de terrorismo anula la posibilidad de pensar el pensamiento político que tiene una determinada organización inserta en un determinado proceso de lucha. No es posible entender bien qué es lo que ocurre en una situación conflictiva determinada si lo que se dice de un colectivo, de una agrupación, de una organización, es simplemente que es locura armada organizada por odio al otro. Es perfectamente ridículo en este caso y casi siempre es ese tipo de minimización del contenido político de un conflicto que viene siempre muy bien para la posición dominante, en este caso la israelí, pero en otro caso pudo ser la del Imperio Británico, la de Estados Unidos, la de cualquiera que señale a otra organización como terrorista con éxito, cuando existe el terrorismo de Estado y el terrorismo imperialista, por supuesto, pero siempre tiene este efecto de favorecer a las élites de la entidad organizada más poderosa, sea un imperio capitalista o un satélite como es en este caso el Estado de Israel. En cualquier caso, con lo que nos encontramos es con un desarrollo en el siglo XXI signado por una hegemonía de la derecha política en Israel que derivó en un integrismo muy fuerte. La figura dominante en términos políticos ha sido la de Benjamín Netanyahu, pero no es sencillamente explicable esta continuidad si no se entiende la configuración cambiante de la élite política israelí, de posiciones de derecha socioeconómicas más liberales, moderadas, occidentales, a una actual configuración mucho más vinculada al integrismo religioso y a un cierto mesianismo nacionalista que tiene unos visos muy muy peligrosos. Discutía con una persona acerca de las diferencias que existen entre el gobierno israelí y otros gobiernos integristas, pero ciertamente la comparación con el gobierno iraní ya no es tan alejada como podía serlo en el pasado, cuando los gobiernos israelíes, siendo de derecha y siendo militaristas y siendo extremadamente nacionalistas, tenían visos, bueno, menos integristas vinculados a lo religioso. La defensa de lo nacional se imponía por sobre los discursos mesiánicos acerca de la existencia del Estado de Israel. En este sentido, el momento actual no nos presenta tanto a un Estado de Israel como un hogar nacional judío, sino como a una culminación de un proceso de retorno signado por el pensamiento integrista, lo cual puede derivar en una mala, pésima lectura de todo el sionismo anterior. Si se le da a este proceso suficiente tiempo y poder, desaparecerán eventualmente la historia del sionismo como movimiento popular, como movimiento secular, como movimiento que, con todos sus defectos, al estar vinculados al imperialismo inglés, al tener sus propias taras ideológicas, pero que propendía ideológicamente a un determinado tipo de emancipación del judaísmo, con el que se concordará o no, pero que esos eran los intereses, se lo reemplazará con una lógica mesiánica de cumplimiento de una profecía religiosa acerca de la recuperación del Israel bíblico, que es algo que no se hace explícito, pero que si se analizan los discursos de muchos líderes israelíes hoy, es lo que se presenta como lo más habitual para defender la existencia del Estado de Israel en su forma actual, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de la cuestión palestina, porque implica la justificación del estado de cosas respecto de la población palestina y la ocupación territorial, sobre todo, la pretensión permanente de mantener la ocupación territorial. Por ejemplo, hasta el año 2005 había sectores integristas religiosos israelíes, judíos, en la franja de Gaza que el propio Estado israelí decidió retirar, reforzando la situación de enclave palestino, cosa que no se hizo en el Banco Occidental, donde por el contrario ha crecido mucho la red de asentamientos israelíes, con este sesgo además integrista religioso, pero eso fue seguido de una nula capacidad de resolver el conflicto, con lo cual se convirtió a ese enclave de Gaza
en un territorio fértil para aumentar permanentemente la conflictividad, lo que llevó a un enfrentamiento permanente con la entidad política dominante, el movimiento Hamas, con, bueno, en sus diferentes formas de denominación político, militares, porque se trata de una organización compleja, pero en cualquier caso, solo se vio verificada una continua situación de guerra con momentos álgidos. Se cuentan al menos 6 ataques importantes de Israel a la Franja de Gaza con una amplia y continua, bueno, serie de represalias o, bueno, intercambios militares de baja intensidad por parte de Hamas. Lo cual encontró un cambio recién el 7 de octubre del año 2023. Hasta ese momento, desde el año 2005, el año de la retirada de las colonias israelíes en Gaza, lo que se produjo fue normalmente una serie de ataques menores por parte de Hamas a Israel, con escasas víctimas, y represalias mucho más fuertes en diversas ocasiones, 2008, 2009, 2014, 2022, bastante permanente en este sentido, mucho más fuertes, los ataques por parte de Israel a la Franja de Gaza con, bueno, una superioridad militar notable que se derivó en la actual situación tan lamentable, en donde por un lado se recuperan algunos factores que hacen pensar en un intento de limpieza étnica, el desplazamiento poblacional forzado es en general el principal mecanismo que existe al respecto, y dada no solamente la cantidad de muertos civiles que se ha producido en Gaza, sino la intencionalidad y el modo en que se ha producido el desplazamiento forzoso y los bombardeos, fundamentalmente, se puede hablar de un intento de genocidio que se verá, porque está en desarrollo, a qué grado se alcanza. Pero en cualquier caso, la situación está dada para que se produzca un acontecimiento de esta índole, lo cual, bueno, siempre es lamentable, pero de lo que nos ocupamos aquí es de intentar describir la situación. Ya intentando darle un cierre a esta serie de exposiciones respecto de la relación entre judaísmo y sionismo, con especial énfasis en el conflicto israelo-palestino, quería señalar algunos elementos muy propios de la estructura propagandística utilizada últimamente. Por un lado, la pervivencia de esta continua señalización del otro como terrorista, principalmente en el caso de Hamas, pero antiguamente se usaba para cualquier expresión política que defendiera los intereses palestinos por vía militar, mediante el uso de la Fuerza Armada. Pero también se puede agregar dos elementos que son particularmente dolorosos. Por un lado, el uso instrumental del derecho a la autodefensa, que asiste a cualquier población y que los estados toman como precisamente eso, un derecho, cuando en realidad es en general simplemente una práctica. Ya hablamos de la diferencia que existe en hablar de derecho para poblaciones o para individuos que para estados, son usos completamente diferentes del concepto. Entonces la autodefensa se ha convertido en una excusa para la ocupación permanente, para el ataque, para la justificación de la muerte de civiles, para la implementación de un apartheid práctico, para una segregación completa de la población, para una subordinación de la propia población árabe-israelí en determinados aspectos jurídico-políticos, y toda una serie de restricciones de derechos para la población palestina. Todo en nombre de la necesidad de Israel de defenderse. Lo cual también ha motivado que en varias ocasiones no se encuentre sino una vocación ofensiva por parte del gobierno israelí a lo largo del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI, para mantener el estado de conflicto, porque es necesario conservar la situación de conflicto para mantener esta premisa de que existe la defensa. Lógicamente, las retaliaciones por parte del otro lado o el inicio de hostilidades por parte del otro lado siempre contribuyen a mantener esta idea de nos estamos defendiendo, el que ataca es el otro, el que nos quiere destruir es el otro. Pero importa, por un lado, la relación efectiva de fuerzas, que es muy desequilibrada en favor de Israel, y por otro lado, que el uso del discurso no es exclusivo del otro lado. También hay expresiones israelíes claramente
vinculadas con una ocupación completa del territorio, y en este sentido se suelen discutir elementos menores como si fueran fundamentales para el desarrollo de los acontecimientos. La otra cuestión muy dolorosa es permanentemente el uso del genocidio nazi como, no quiero decir directamente excusa ni justificación, pero como elemento de legitimación central para las prácticas del Estado de Israel. ¿En qué sentido? Si durante un tiempo parecía al menos lógico, después de lo ocurrido con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y el intento de solución final, el exterminio efectivo de la población judía europea oriental, al menos, no sabemos qué hubiera pasado en caso de continuar el régimen nazi, pero en todo caso se ha instrumentalizado, usado como arma el discurso del holocausto para justificar prácticamente cualquier cosa, porque de lo que se habla permanentemente es que esto no tiene que volver a ocurrir. Y entonces cuando Israel hace algo malo como atacar repetidamente a Gaza, se recuerda que los otros querían destruir el Estado de Israel y por lo tanto repetir la situación dada en el holocausto. Palabra que siempre critico para denominar el genocidio nazi, porque holocausto o Shoah en hebreo conlleva una cierta significación religiosa. Tiene un holocausto, es un sacrificio ritual hecho a algún dios. Entonces tiene esa connotación que puede derivar en una errada interpretación de lo que realmente estaba ocurriendo durante el genocidio nazi, pero más todavía cómo se lo interpreta a la hora de defender una determinada política del Estado de Israel, porque en definitiva lo que se intenta decir es podemos hacer cualquier cosa porque el otro intenta hacer lo que nos hicieron los nazis. Y si lo fue en algún momento, tuvo que ver con la propia política sionista antes de la formación del Estado y de Israel después. Una vez instalado el conflicto, los discursos van por vías propiamente ligadas al conflicto. No se puede establecer una situación análoga sin tener en cuenta las condiciones efectivas del desarrollo del conflicto. Y en este caso hay que decir que a lo largo de todo el siglo XXI, ya llevamos prácticamente un cuarto de siglo, la asimetría de fuerza entre Israel y la población palestina fue tan grande que seguir recurriendo a estas lógicas del derecho a la autodefensa y a la no repetición del genocidio nazi ya entran directamente en el terreno de la hipocresía política, porque es completamente asimétrico el resultado de la experiencia social y además la predominancia militar israelí, la ocupación, el sufrimiento del pueblo palestino no hace más que alimentar. En ese sentido el odio es algo que se repite hasta el hartazgo y el odio toma las formas discursivas que puede tomar y normalmente se toman de la historia. Entonces cuando se dice cuáles pueden ser las consecuencias para el propio judaísmo de esta situación si no se van a despertar nuevas formas de antisemitismo, uno tiene que tomar simplemente lo que ocurre como lo que ocurre. Es decir, la historia puede decirse que se repite, pero siempre tiene su propio contexto de desarrollo efectivo. Y en este caso, por un lado hay que señalar, en primer lugar, que siempre hubo una continuidad del antisemitismo, del antijudaísmo occidental que se desarrolló con completa independencia de la existencia del Estado de Israel, no, pero sí que adoptó formas como el antisionismo que no cubren totalmente la idea, porque en realidad se trata de una pervivencia de prejuicios previos vinculados a distintas cosas, vinculados a lo religioso, vinculado a lo social, vinculado a lo económico, vinculado a lo cultural. Pero ciertamente lo que ocurre ahora es que puede producirse un enardecimiento de las posiciones antisemitas en diversos lugares. Hasta ahora no se ha verificado una completa escalada del antisemitismo en este sentido, pero con la diferencia de que muchas de las cosas que se argumentan tienen correlato con cierta realidad histórica. Es decir, en la medida en que el Estado de Israel continúe desarrollando sus políticas de apartheid, de limpieza étnica, de intento de genocidio con la población palestina, existe un odio contra Israel, contra sus prácticas políticas, que por asociación simple, porque el Estado de Israel por sí mismo se describe como Estado judío,
se puede derivar en un reestablecimiento de densidades y extensiones del antisemitismo a lo largo del mundo que podían estar, o se puede decir, adormecidas o simplemente inexistentes. Es decir, el antisemitismo puede reclutar más gente en el caso de continuar esta situación. Pero hay que decir al respecto que eso requiere de una medición que hasta ahora no se verifica. No se ha verificado un aumento al ataque a sinagogas. No se ha verificado un aumento de discursos de odio en los medios de comunicación. Pero también hay que entender al respecto que en este sentido también son las élites las que controlan ese tipo de expansiones. Actualmente el impacto de las redes sociales, de los medios masivos de comunicación, es muy grande en la formación de ideologías y de discursos sociales, de manera tal que si no está presente el discurso antisemita en esos medios, bueno, es menos probable que se formen grandes corrientes de opinión o grandes corrientes políticas o grandes movimientos de carácter antisemita. En este sentido, no creo que deba despreciarse la posibilidad, pero lo que puede leerse de momento es eso. Además, incluso los países árabes que tienen capacidad de establecer medios de comunicación muy extensos, se cuidan mucho a la hora de, no de criticar a Israel, pero sí de exponer eso como una condición propiamente judía. Más bien que la crítica es al propio nacionalismo militarista israelí y eventualmente sí se nombra a la cuestión del integrismo religioso judío presente en Israel, que es a estas alturas absolutamente innegable, porque tienen una amplia capacidad de exposición discursiva y mediática, pero que incluso muchos israelíes y sionistas moderados intentan en alguna medida velar, no digo ocultar, pero se intenta minimizar cuando en realidad ya son parte del gobierno más integrista de la historia del Estado de Israel, lo cual no es poco decir, porque hubo gobiernos muy militaristas, muy agresivos y muy integristas en este sentido, pero el sentido era más nacionalista que nacional religioso. De manera tal que nos encontramos en esta situación sumamente compleja, mala y con pocas visas de solución pacífica, pero que requiere de la contextualización. Termino entonces y me despido diciendo que para hacer un correcto recorrido de todo lo que hemos dicho hasta aquí, en realidad hace falta un paralelo reconocimiento histórico de las diferentes situaciones que no podía realizarse acá sin hacer una serie de exposiciones que multiplicara el número de minutos necesario para exponer la cuestión. De manera tal que, porque también es lo que permite el formato, esto no es más que un intento de enmarcar de una forma muy general y amplia la situación de conflicto y de la relación que se establece entre el judaísmo y el sionismo, o eventualmente el israelismo, en cuanto a corrientes que pueden derivar en resultados inesperados, como la reaparición de un judaísmo no sionista derivado de esta situación, en el sentido de que existen muchísimos judíos que, sin ser antisionistas, hasta estos últimos acontecimientos, particularmente la enorme destrucción humana y en segundo lugar material en Gaza, no habían salido a expresarse en términos de oposición a las políticas del Estado de Israel, pero que ahora sí lo están haciendo y que no es solamente el antisionismo religioso tradicional, sino un antisionismo secular, en donde aparece muchísima gente, como quien les habla, diciendo que no es en mi nombre como judío que se está realizando lo que se está realizando, que no consideramos que el Estado de Israel esté defendiendo nuestros derechos ni en Israel ni afuera, que tampoco consideramos, en muchos casos, que el Estado de Israel deba ser central en la cultura judía global, en la judeidad, sino en todo caso una forma más de comunidades judías y que por supuesto esta es una situación que no solamente debe detenerse, el reclamo de ceasefire, de cese al fuego, sino que debe encontrarse una situación humana, pacífica, que no implique la destrucción de la población palestina, que no implique su expulsión a terceros países, que no implique el apartheid, que no implique el supremacismo judío, porque nada de eso puede llevar a buen puerto al propio judaísmo.
En este sentido hay que decir que el antisemitismo tradicional, el que acusaba al judaísmo de herejía o de brujería o de pactos con el diablo o de dedicarse al comercio o a la usura en contra de la cristiandad, o que intentaba destruir a los estados nacionales, o que era el enemigo del pueblo alemán, o del ruso, de quien fuera, o que era una sinarquía internacional que intentaba dominar al mundo. Nada de esas formas de antisemitismo tenía verdaderos visos de realidad. Ahora nos encontramos en la situación en que puede desarrollarse un antisemitismo basado en la situación del conflicto palestino-israelí, que no necesite inventar algunas cosas para decir que están ocurriendo cosas espantosas, al menos dentro del judaísmo, porque la mera observación de muchas expresiones culturales y discursivas legitimadas en Israel hacen ver que hay un retroceso ideológico violento en la sociedad israelí en formas de integrismo y nacionalismo que a quien no haya seguido el desarrollo de la cultura israelí durante los últimos 50 años puede tomarlo por sorpresa, pero que en realidad no es más que consecuencia de las continuas prácticas de las élites israelíes de cara a la situación del conflicto, íntimamente vinculadas con la actitud de las élites de las potencias occidentales en el mismo sentido, con una islamofobia predominante en muchos lugares y un intento permanente de imponer formas de comercio, de prácticas políticas y militares que tienen que ver con una suerte de neoimperialismo dentro de la globalización que forma parte del contexto de toda la situación que hemos descrito hasta aquí. De modo que con esto me despido y espero, como siempre, que resulte de utilidad.